Buenos días a todas. Muchas gracias por su participación, por su asistencia en el ciclo de conferencias del Centro de Estudios China-México de la Facultad de Economía de la UNAM, que organizamos conjuntamente con la doctora Yolanda Trápaga Delfín y yo. No puedo más que invitarlos a revisar, en fin, más de 350 conferencias desde el 2005 sobre múltiples temas. Tenemos me parece que muy interesante semestre con varias otras conferencias en lo que resta del semestre, así que no puedo más que invitarlos a revisar el portal del Sechimex y las conferencias específicas. Antes de iniciar con la conferencia de hoy, me gustaría simplemente recordarles varios esfuerzos que estamos haciendo en el Sechimex y líneas de investigación que nos parecen relevantes. Yo les recuerdo conjuntamente con la red ALC China, se publicó a finales del año pasado un documento sobre las inversiones de América Latina en China, con en un libro en inglés, 8 capítulos de varios autores, 15 empresas translatinas, multilatinas que están invirtiendo en América Latina. En fin, no puedo más que invitarlos a revisar me parece que, en fin, innovadores resultados de esta investigación y que dan pauta para profundizar una cantidad de temas. Un segundo tema que quisiera destacar son los cuadernos de trabajo, el Sechimex. Tenemos ya más de 50 números de los cuadernos. Uno de los últimos, entre otros, es sobre el tema de la generación de empleo de China en América Latina y el Caribe, con resultados realmente sorprendentes. Me parece que es una línea de investigación relativamente nueva. Existe poco al respecto en China, en América Latina, y con un enorme potencial de investigación y en este diálogo que buscamos con el sector público, sector académico, sector empresarial, a nivel nacional, pero también incluso a nivel local, regional, dentro de los países, sobre esta temática en cadenas globales de valor específicas. Y por último, les recuerdo, haremos en el Sechimex y en la red un esfuerzo importante para examinar el tema de la migración y la nueva migración china en América Latina. De nuevo, en los cuadernos de trabajo hay varias contribuciones. Una de las últimas sobre la nueva migración en México, el caso de Tepito, ¿no? Entre otros. Así es que, en fin, simplemente para invitarlos a integrarse, revisar lo que existe, lo que están haciendo otras instituciones, por supuesto, en América Latina, en China, en Europa, en Estados Unidos, entre otros, ¿no? Bueno, después de estos comerciales, muy contentos de que nos acompañe el día de hoy, mañana de la Ciudad de México, tarde en España, que nos acompañe el doctor Rubén Ruiz Ramas. Yo les recuerdo, Rubén es profesor del Departamento de Ciencias Políticas y de Administración de la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia en España. Tiene experiencia de investigación, de impartición de clases en varias otras universidades, incluyendo la City University of London, pero también en China, en Guangdong, en la Universidad de Sun Yat-sen, entre otras, ¿no? Viene trabajando desde hace algún tiempo, nos comentará al respecto seguramente, también en cuanto a Rusia y el Estado postsoviético, entre otros. Y bueno, tiene todo un grupo de análisis, investigaciones sobre China, Rusia, y el tema de hoy que nos presentará, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias, Rubén, muy agradecido por estar acá en estas horas después de oficina en España. Acá apenas estamos empezando y subiendo el Producto Interno Bruto del país.
Entonces, muy agradecido por tu tiempo. Te recuerdo, es una presentación de alrededor de unos media hora, 45 minutos, y después un diálogo vía preguntas del chat. Si tienes problemas para leerlas, yo te apoyo con muchísimo gusto, ¿no? Bienvenido, Rubén, y adelante, por favor. Muchas gracias, Enrique. Bueno, en primer lugar, agradecer al CECHIMES, a Yolanda y a Enrique por la invitación y la posibilidad de conectarme con investigadores de América Latina interesados en China y en sí mismo, pues bueno, en las relaciones internacionales, en la economía internacional. Y en este caso, en lo que es las relaciones ruso-chinas o sino-rusas en el contexto de la guerra de Ucrania, ¿no? Que bueno, pues ya va para 2 años, 2 años de una guerra que ha cambiado, podemos decir claramente, el ámbito de las relaciones internacionales, sobre todo visto aquí desde Europa, digamos que las relaciones entre pues, el contexto europeo, ¿no? De la Unión Europea y Rusia tiene un parteaguas clarísimo a partir de la invasión de Rusia de la invasión de Ucrania por parte de Rusia en febrero del 2022 y también considero que el producto desde ese deterioro que tiene las relaciones de Rusia con Occidente va a tener un claro impacto también en las relaciones entre China y Rusia. Si bien, como trataré de defender aquí, sobre todo en un nivel de la profundización, en la aceleración de algunos procesos que ya tenían una continuidad previa, sobre todo a raíz ya de la primera crisis en torno a Ucrania en 2013-2014 entre Occidente y en particular la Unión Europea y Rusia con un conjunto de sanciones mutuas que han ido provocando también el acercamiento de Rusia a China como, bueno, pues como una salida alternativa, ¿no? Al destino de los hidrocarburos, pero también en búsqueda de inversiones que previamente, sobre todo a Rusia, llegaban desde el contexto de la Unión Europea. Bien, si me lo permitís, voy a compartir un... Adelante, puedes hacerlo, ¿eh? Sí, creo que ya está compartido. Perfecto, se ve muy bien. Bien. Como decía, bueno, pues hoy, esta tarde, vamos a hablar sobre las relaciones sino-rusas en el contexto de la guerra de Ucrania y también del cuál ha sido la actuación, la estrategia con respecto a este conflicto de gran relevancia internacional para China, ¿no? Esta presentación, digamos que tiene presencia prácticamente plena en lo que es una de mis últimas publicaciones, la tercera que veis en pantalla y que por lo tanto lleva el título de esta presentación. Es bien cierto que, pues bueno, la actualizaré algo con respecto al momento de envío a prensa de la misma, pero también quiero decirles, bueno, pues que ya hay una trayectoria previa de otras publicaciones en relación, que tienen en pantalla, en relación con las relaciones sino-rusas o ruso-chinas. Y no profundizaré hoy mucho en cuanto a lo que son los grandes debates teóricos de las relaciones internacionales en torno a estas relaciones, sí que los iré presentando en algunos momentos, sobre todo pues, para que quede claro cuál ha sido la tendencia y las dinámicas propias de estas relaciones y que básicamente han ido en un progreso continuado desde los años 90 y, como digo, una aceleración primero ante la primera crisis en Ucrania en 2013-2014 y ya a partir de la invasión rusa de Ucrania en 2022. Y si bien es cierto que esto ha ocurrido así, también ha sido un proceso que de alguna manera sorprendió a muchos o ha sorprendido a muchos dentro del debate de las relaciones internacionales, dentro de las relaciones entre Rusia y China. Y de hecho, pues digamos que una de las aportaciones seminales a este debate del australiano Bob Lowe establecía un concepto del eje de conveniencia en el que se establecía que, bueno, pues que ese tipo de relaciones de alguna manera tenían una raíz coyuntural, que estaban naturalizadas fruto de una animadversión común a lo que era el orden internacional liberal y sobre todo a la forma de ejercer la hegemonía por parte de Estados Unidos, pero que una vez se resolviera bien algunas de esas diferencias o llegar a un momento en el que también
se elucidaran las propias diferencias que había entre Rusia y China, o sea, una serie de obstáculos que iban a poner trabas en la profundización de esas relaciones. Boboló, pues, citaba algunos dentro de lo que era el debate de por aquel entonces, que tienen que ver con las propias relaciones bilaterales de Rusia y China, por ejemplo, pues los conflictos que quedaban por resolver en flecos ya en ese momento, en 2008, al respecto de las fronteras. También, pues bueno, el contexto del lejano oriente ruso, que tiene una problemática especial porque es un espacio que en parte Rusia había conquistado a la China imperial a finales del siglo XIX y que además pues está muy despoblado y tiene una gran presión demográfica, por lo tanto, por parte de China. Otra serie de contextos problemáticos a futuro, como es el hecho de que tanto Rusia como China tienen en Asia Central una zona de relevancia de su expansión y de influencia, pues, económica, pero también en términos crecientemente de política y seguridad, y eso podía conducir a una dificultad en ese progreso de las relaciones, una visión distinta también de lo que es el propio orden internacional a futuro, una vez se consiguiera de alguna manera superar el orden internacional liberal con una hegemonía por parte de Estados Unidos, producto de, bueno, en cierto modo también de la diferencia de poder y por lo tanto de la asimetría creciente que está presente en el recorrido económico, pero también de influencia política entre Rusia y China a partir del año 2000, ¿no? Esa asimetría en sí mismo es uno de los conceptos teóricos que también se han utilizado para prever una dificultad en el progreso de esas relaciones, pero como digo, esto no ha ocurrido. Esa obra seminal ha servido como punto de anclaje muy relevante en los debates, pero fundamentalmente, incluso el propio Bobo lo ha ido corrigiendo con el tiempo, pero fundamentalmente ha servido sobre todo para revisar, servido para anclar importantes conceptos y situar el debate, ¿no? Hacia dónde iban este tipo de relaciones, pero como digo, ha servido también para ir revisando lo que allí estaba establecido en ese eje de conveniencia que a día de hoy, digamos que es un concepto bastante superado, ¿no? En el día de hoy, por lo tanto, me voy a centrar más que en ese debate que he introducido y que quizás también vuelva a él, dependiendo también del tiempo que tengamos. Por supuesto, en la fase de ya de debate, de preguntas, podemos profundizar en él si ustedes están interesados. Pero a mí me gustaría situar cuáles eran las relaciones en el contexto previo a la invasión rusa del 24 de febrero de 2022 a Ucrania y por tanto del inicio de la guerra. Y para a partir de ahí, pues analizar cuál ha sido el papel de Ucrania, perdón, de China en la guerra de Ucrania y asimismo el impacto que ha tenido en las tendencias previas de las relaciones entre Rusia y China. Un momento bastante relevante y que de hecho pues, produjo cierta alarma en Occidente fue la cumbre que hubo bilateral entre Rusia y China, que fue acompañada por la declaración conjunta de la Federación Rusa y la República China sobre la entrada de las relaciones internacionales en una nueva era y el desarrollo sostenible global. Vemos que la propia denominación es bastante importante para entender por dónde van las relaciones de Rusia y China. Es una denominación que encaja con el acervo de los principios de política exterior de China, pero encaja muy poco con los principios del acervo de política exterior de Rusia. Y esto es una constante en los documentos que vamos a ir introduciendo y en sus relaciones China con Rusia, pero también en las relaciones de China con otros estados. Por ejemplo, citaré una cumbre en Xi'an ya en 2023 con los principales estados del Asia Central postsoviética. En esa misma declaración había una serie de frases que son las que generaron alarma, sobre todo una vez se produjo el inicio de la invasión por parte de Rusia a Ucrania. Se decía que las relaciones que se estaban estableciendo eran ya superiores o que tenían esa pretensión de ser superiores a las alianzas político-militares propias de la Guerra Fría. Se decía también que era unas relaciones que no tenían límites y que no tenían áreas prohibidas de cooperación. Luego hemos visto, ¿no?, que sí que había claros límites, ¿no?, en esas relaciones.
producto que China no se ha implicado directamente en la guerra. Es cierto que no hay áreas prohibidas de cooperación. De hecho, incluso podemos decir que ya desde los años 90, el área que más podía alarmar a Occidente, que era el área de la cooperación militar, era precisamente el área en el que más se avanzó y que sirvió de punta de lanza para otras áreas de cooperación y sectores. Y al mismo tiempo, desde la perspectiva china, que en mi opinión es la que ha ido marcando el paso de las relaciones entre China y Rusia, incluso en el terreno doctrinal desde mediados de los años 90, al ser también China quien es la parte que propone un restablecimiento de las relaciones con la Federación Rusa, porque sabemos que, como había acabado la alianza sino-soviética de 1950, de una manera bastante abrupta y con una ruptura de relaciones durante el periodo de vigencia de la Unión Soviética, ¿no? Por lo tanto, la visión que tiene China de sus relaciones con Rusia no es precisamente la de una alianza. Ha tenido 3 alianzas desde finales del siglo XIX hasta esa alianza sino-soviética de 1950, con bastante mal resultado, todas ellas para la parte china, y tenía muy claro que ese momento, ese periodo había finalizado. Precisamente lo que China ha ido buscando ha sido unas relaciones que no estuvieran ligadas a esas relaciones propias de la Guerra Fría, de alineamientos con una superpotencia que tenía vocación hegemónica, que en aquel contexto claramente era la Unión Soviética entre las dos, y huía de ese tipo de relaciones que además no iban claramente orientadas a tener una profundización de la cooperación, podemos decir, material o también del propio respeto mutuo que China entendía que debía de recibir también como una gran potencia, aún bien en horas bajas. Esta visión conduce a que tiene muy claro China que no quiere ese tipo de relaciones, que tienen un alineamiento, una consolidación de bloques, por lo tanto, y que tiene además la obligatoriedad de tener responsabilidades. En el terreno militar, pues, bueno, siempre hay ese tipo de cláusulas en este tipo de alianzas de asistencia o defensa mutua. Aquí hago un paréntesis. Es cierto que lo que es el propio concepto de alianza en las relaciones internacionales o en los estudios de seguridad es un concepto bastante ambiguo. Digamos que la literatura se separa en 2 partes. Una que bueno, entiende que efectivamente una alianza debe incorporar algún tipo de acuerdo de asistencia o defensa mutua ante un conflicto bélico, y otro tipo de rama de estudios que entienden que no es necesario, sino que, bueno, que ante una densidad que supere un umbral determinado de la cooperación, sobre todo en el terreno militar, podríamos estar hablando de una alianza. Bien es cierto que en el terreno político, propio Xi o Putin, cuando se refieren a una alianza, tienen en mente el primer nivel. Y ese primer nivel es rechazado de toda raíz por parte de China en particular. Es cierto que de manera retórica también por parte de Rusia, pues bueno, lógicamente para no quedar en un mal lugar, ¿no? Ante la asertividad en ese sentido por parte de China. A pesar de ello, hubo 3 tipos de alarmas, ¿no?, que generaron cuando 20 días después de este tipo de sentencias se produce la invasión rusa en Occidente respecto a China. Primero, en qué tipo de implicación podía haber en el conflicto de Ucrania, si podía haber una coordinación entre Rusia y China, entiéndase, China entrando en Taiwán, aprovechando la coyuntura de la entrada en Ucrania de Rusia y por lo tanto, pues bueno, planteando un problema a Occidente y en particular a Estados Unidos, tratar de, como mínimo, de dividir lo que era el ámbito de respuesta. Y por último, si se podía progresar definitivamente a una alianza en el tipo clásico de defensa mutua en el nivel militar. Hoy sabemos que nada de eso ha ocurrido, nada de eso ha ocurrido, y esto es bastante en sí mismo relevante, ¿no? Vemos que China no se ha implicado directamente en la guerra, y en mi opinión esto ha sido bueno, pues, ha estado bastante establecido en lo que son las prioridades de China y los planes estratégicos de China de su política exterior en los últimos 30 o 40 años, ¿no? Que la principal prioridad es, ya desde los tiempos de Zhou Enlai incluso, pero también con Deng Xiaoping después,
es el fortalecimiento interno. Toda la política exterior se dirige al fortalecimiento interno, a la consolidación como una potencia económica, que precisamente va a ser el pilar sobre el que se va a sostener la propia soberanía del país en términos de integridad territorial, pero también para evitar una estrategia externa de cambio de régimen. Porque de hecho, Deng Xiaoping, esa era la visión que tenía de la perestroika y de no solamente de las reformas a nivel interno, sino de cómo desde el exterior finalmente se va aprovechando la división interna, la aparición de nuevos reformistas en el contexto también último, la del propio Yeltsin con esa bicefalia, y cómo el debilitamiento económico de la Unión Soviética, que es a su modo de entender de Deng Xiaoping lo que fuerza las reformas de Gorbachev, es lo que hay que evitar en China, y para eso hay que consolidarse como una potencia económica que, como digo, primeramente favorezca a la propia soberanía en un terreno, tanto a nivel territorial como político, pero también que sea la primera fase de una consolidación de una potencia política regional en el ámbito de Asia, para de China, y el reconocimiento como gran potencia económica, pero también política, con una participación en los asuntos globales de China. Entendiendo que este es la principal prioridad dentro de esa secuencia, en el plan sigue siendo el crecimiento económico y no precisamente la involucración en contextos de conflicto ajenos a la principal zona de influencia y la principal zona de interés, su interés vital para China, sigue siendo algo que va a tratar de evitar. Y entonces podemos ver que hay una clara continuidad con ello en lo que ha sido el conflicto, y de hecho China, como a continuación comentaré, lo ha aprovechado también para otras cosas, en particular para una afirmación de su posicionamiento de un liderazgo dentro de una creciente identidad social dentro de la comunidad internacional, alternativa a la de una comunidad internacional que apoya el orden internacional liberal, liderado por la hegemonía de Estados Unidos. En este inicio de resumen, diría también que, como hemos comentado antes, esas relaciones sino-rusas que se habían consolidado salvando esos obstáculos de Boboló en su concepto de eje de conveniencia, en los últimos años había habido un gran crecimiento de lo que era el comercio bilateral, un gran crecimiento también, por supuesto, pues del comercio centrado en los hidrocarburos, un gran crecimiento de la cooperación en términos militares, insisto, ya antes de la guerra. Sirva una muestra, por ejemplo, en el contexto del que Rusia había favorecido la transferencia de tecnología militar al nivel de más alto nivel, que para Rusia es la capacidad de defensa ante ataques de misiles nucleares. Ese tipo de tecnología se estaba ya trabajando en proyectos de cooperación y de desarrollo conjunto con China y se había transferido. Hay que entender que esto es una decisión bastante relevante, traspasa una línea roja de Rusia, bueno, muy significativa, no solamente porque, obviamente, pues es algo que disloca, ¿no?, lo que son las relaciones en términos de seguridad entre dos potencias, de Estados Unidos y otra potencia. En este caso lo tenía esa capacidad Rusia, pero ahora está transferida a China, que la va a poder también desarrollar más, bien en conjunto con Rusia o de manera unilateral llegado el momento, pero que también hay que comprender que Rusia y China han tenido un pasado de conflictividad bastante severo en el contexto de la Guerra Fría, y llegar a un contexto de confianza como para trasladar ese tipo de tecnología es muy relevante para comprender en qué estado están las relaciones y, sobre todo, en qué estado también está la propia debilidad de Rusia, o de confianza, si podemos ser, yo creo que una combinación de ambas, con respecto a China. Aquí he colgado dos imágenes del contexto de la guerra, sobre todo en 2022, cuando hay un momento bastante complicado para Rusia en torno al verano, otoño
de 2022, cuando bueno, pues, las tropas ucranianas habían conseguido parar el avance hacia Kiev, habían repelido, de hecho, también el avance desde Kharkiv, desde el oriente, habían recuperado la capital de la provincia de Jersón y, por lo tanto, habían hecho recular a Rusia hacia unas posiciones que básicamente son las actuales. No voy a entrar mucho en ese nivel, pero que claramente no era el plan, el escenario inicial de Rusia, que entendía que podía controlar la parte suroriental y centro del país en apenas 15 o 20 días y forzando el derrocamiento de la presidencia ucraniana y así, pues bueno, traspasando el poder a algún tipo de presidencia o de formación política, liderazgo político afín a Rusia, ¿no? Digamos que esto está claro, pues que no se produjo y había un contexto de clara debilidad en el marco internacional, de una profundización de un aislamiento y, por lo tanto, una necesidad de un posicionamiento claro de China al respecto, que es muy relevante indicar que no hay una implicación directa de China, pero como veremos a continuación, sí que hay un cambio a raíz de septiembre del 2022 en un contexto en el que se supera una cierta inactividad con respecto a las relaciones con Rusia en ese año del 2022 desde China y que a raíz de una reunión en Samarcanda, en la cumbre de la Organización para la Seguridad y la Cooperación de Shanghái en Samarcanda, en Uzbekistán, se produce, pues bueno, un intercambio de posiciones. De hecho, pues lo que primero se cita es que hay un posicionamiento bastante severo por parte no solamente del líder chino Xi Jinping, sino también de otros líderes, en particular de Narendra Modi, al respecto de, bueno, la inestabilidad generada por Rusia en el contexto internacional. Putin responde de una manera, bueno, pues básicamente no queriendo escalar, ¿no? Podemos decir, la tensión y, digamos, asume la responsabilidad en esa inestabilidad y se dispone a tratar de solucionar y de no crear más problemas a sus socios. Eso es lo que sabemos a nivel público, pero es cierto que a nivel privado tuvo que haber más conversaciones porque a partir de ahí se produjo la aceleración de la cooperación bilateral entre Rusia y China. En lo que es algo que comentaré después, justo ya de este apartado, para fijar un poco, ¿no? Que ha sido la posición de China en la propia guerra, más allá de las relaciones con Rusia. Es una posición claramente de autonomía. China es una posición que, por lo tanto, se desliga con la de un claro aliado, incluso un aliado responsable ante momentos de debilidad. Digamos que China no se ha comportado así con Rusia. Alguien podría pensar que si se hubiera comportado así, ese respeto de igual a igual entre grandes potencias se hubiera roto, porque se hubiera proyectado claramente la visión de un socio junior y un socio senior y, por lo tanto, pues quizás pues, una posición de hegemonía, además como se entiende en las relaciones internacionales en China, y desde una manera también despectiva, ¿no? Y, por lo tanto, China no se ha comportado de este modo. Ha obtenido una autonomía que se ha orientado a proyectarse entre sus distintos socios, no solamente con Rusia, como un socio pragmático, como un socio responsable que cumple con sus obligaciones, que ha priorizado en todo momento equilibrar, de hecho, pues en ocasiones con ciertos ejercicios discursivos o de narrativas de equilibrismo bastante forzados, el la voluntad de proyectarse como un socio útil a Rusia en la profundización y aceleración de esa cooperación bilateral, pero también a socios como la Unión Europea, para que no perder esa fuente de intercambios comerciales que es clave todavía para China, y también para no dar excusas, podemos decir, para acelerar lo que fuera pues, bueno, una verificación de la trampa de Tucídides en las relaciones con Estados Unidos, que de hecho ya estaban escalando, ¿no? Bastante en el año 2022, todavía más de lo que había ocurrido previamente ya en la presidencia de Trump, ¿no? Entonces, ante esa preocupación, digamos que China ha tratado de ponderar y tener bastante autonomía
en el cual ha sido la reacción al propio conflicto. Está claro por la sucesión de los hechos, que cito en el artículo distintos de ellos, que no hubo una coordinación, que de hecho se podemos concluir que China no conocía al menos la escala de la invasión que se iba a producir por parte de Rusia en Ucrania. De hecho, pues a la delegación diplomática le pilla totalmente por sorpresa. La persona encargada de la inteligencia en las relaciones con Rusia, que era un futuro candidato para suceder a Wang Yi en el Ministerio de Asuntos Exteriores, es cesado. Se entiende por la incapacidad de haber conocido ese tipo de información, y también el propio colapso de actividad que se genera en torno a Rusia por parte de China durante meses, ¿no? Como digo, prácticamente no hay una respuesta clara en las relaciones con Rusia hasta septiembre del 22, cuando la invasión empieza en febrero. Hay una constante de abstencionismo por parte de China en Naciones Unidas. Es cierto que esto no es solamente algo que desarrolle China. India, otros países, Pakistán, países asiáticos muy poblados, muy relevantes en cuanto a lo que es su futuro en el orden internacional, deciden abstenerse. Incluso estados postsoviéticos, que son socios de Rusia en algunos de sus proyectos de integración, algo muy significativo. Rusia no es capaz de arrastrar a un voto favorable, en este caso un voto en contra de la condena en las votaciones de Naciones Unidas, a los países que son socios suyos en su ámbito regional, ¿no? Si lo vemos en las relaciones, en qué es lo que ha ofrecido a cada uno de estos actores, vemos que con Rusia lo que ha habido es un alineamiento de las narrativas prácticamente pleno. De hecho, pues incluso utilizando lo que es el eufemismo de operación militar especial, ¿no? Para negar la conceptuación de guerra de lo que está sucediendo en Ucrania, cuando, bueno, pues a todas luces está claro que es una guerra. Todos sabemos lo que es una guerra, por así decirlo, desde las guerras entre el Imperio egipcio y los hititas hace 4.000 años, que esto es difícil, ¿no?, ponerle otra denominación, pero digamos que ha habido ese alineamiento con las narrativas, a pesar de haber mantenido su neutralidad en el terreno militar. Ha habido una aceleración de esa cooperación bilateral que ha sido muy importante para el sostenimiento económico de Rusia, pero también ha habido muchas concesiones a Ucrania y, podemos decir, a Occidente en la participación de esta guerra, ¿no? La propia neutralidad, el hecho de que no se ha armado de manera sistémica a Rusia. Ha habido una manifestación de los respetos de los principios de soberanía e integridad del Estado, que claramente pues, benefician a la parte ucraniana. Se ha mantenido el interés de ver a China por parte de Occidente como un potencial mediador, alguien que tiene acceso todavía al Kremlin. Ha habido un planteamiento asertivo por parte de China de oposición al uso de armamento nuclear, cuando en ocasiones ha estado, y de hecho actualmente también lo está, en el ámbito de las declaraciones de algunos de los mandatarios rusos, no solamente de Vladimir Putin. Y además se ha asumido el propio funcionamiento de las sanciones occidentales y se ha retirado del comercio de aquellos componentes que integraban ese tipo de sanciones, porque podían favorecer el esfuerzo bélico de Rusia en Ucrania. Respecto a lo que fue, en mi opinión, mal llamado Plan de Paz de China, el documento de posición de China sobre la situación política de crisis en Ucrania, es bastante interesante en la forma en la que está escrito. Digamos que la semiótica del documento es bastante elucidadora, en un sentido en el que no se dirige para las contrapartes en conflicto, sino que claramente se dirige para los terceros países, y por lo tanto es un documento con el que China trata de proyectar un antagonismo de su propio rol, que es muy relevante en el mensaje que se manda a los países del sur global, de promotor de paz, de estabilidad, de respeto bueno, de los principios básicos del derecho internacional, y lo hace enfrentando a una visión dentro de las narrativas chinas de Estados Unidos como propagador de tensiones, de inestabilidad, fruto de su expansionismo
en la Europa Oriental, con la expansión de la OTAN, la ampliación de la OTAN, como claro responsable del conflicto y a su misma vez alarmar a Ucrania que ese conflicto se alargue, un conflicto que inequívocamente pues, tiene también una problemática de impacto económico, comercial para distintas regiones, como digo, del denominado sur global, ¿no? Por lo tanto, ahí China ha utilizado muy bien el contexto de Ucrania. Para mí es una de las grandes conclusiones que hay que realizar para ir consolidando un posicionamiento de liderazgo global, de una identidad social, de comunidad internacional alternativa a la liderada por Estados Unidos dentro del orden internacional liberal. Ya entrando en lo que son las relaciones bilaterales con Rusia y qué es lo que ha ocurrido en el marco de la guerra, es muy relevante la aceleración de la cooperación bilateral en terreno económico. Bueno, aquí además, pues ustedes, la mayoría economistas, sobre todo en este ámbito, probablemente conozcan incluso mejor que yo el propio tema, pero digamos que si la primera crisis de Ucrania acelera un proceso que ya se había iniciado de manera bastante timorata previamente por parte de Rusia en su Pivot to Asia, o sea, esa réplica a lo que era el Pivot to Asia de Barack Obama, podemos decir que actualmente ya estamos entrando en una dinámica de significación de la economía rusa fruto del contexto actual tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia, ¿no? Estamos viendo que la retirada de muchas de las empresas europeas, en particular de Rusia, también las propias sanciones, pero incluso más allá de las sanciones, la negativa a la importación y exportación y por lo tanto a la fluidez del comercio entre la Unión Europea y Rusia, que con cifras bastante contundentes, quiero decir. Las importaciones de Rusia caen un 82% en el primer año de la guerra, las exportaciones caen un 50% desde la Unión Europea a Rusia solamente en el primer año de la guerra. O sea, hay un colapso del comercio entre estas dos entidades. Y en ese mismo periodo hay un crecimiento en el año 2022 del 29% y del 26% del comercio bilateral, o sea, el conjunto de los 2 años superior al 50% entre China y Rusia. Estamos hablando de ya en 2023 de 240.000 millones de dólares el volumen de ese comercio y un crecimiento de lo que son las exportaciones de China desde el inicio de la guerra del 64%. Una presencia en sectores económicos rusos de las marcas chinas, de las producciones chinas, abrumadora. Hablamos del 47% en enero del 2024 en el sector de automóvil por parte de las 6 marcas chinas que venden coches en Rusia. Estamos hablando de un 70% en cuanto a lo que es la telefonía móvil y también entró a en torno a un 40% en el terreno de los electrodomésticos. Si hablamos de la cooperación militar, todavía es más interesante, ¿no? Porque al fin y al cabo estamos hablando del terreno bueno, que es el propio de la guerra y es la cual pues, Rusia ha invadido, pues, violando toda consideración del derecho internacional público, otro Estado y corrías un serio riesgo de aislamiento internacional que fuera más allá de los tradicionales aliados o socios de Occidente. Yo creo que China ha sido un estado clave en frenar esa sangría de aislamiento más allá de las propias relaciones bilaterales, sino que qué es lo que hacían otros con respecto a Rusia. Y el hecho de que haya acelerado esa cooperación militar es realmente significativo para frenar ese aislamiento, porque además, en buena medida, parte de ese aislamiento se ha frenado en un contexto, como digo, de un país que está violando inequívocamente el derecho internacional público. Se han producido maniobras muy relevantes, como las navales en la primavera del 2023 en aguas de Sudáfrica, entre Sudáfrica, China y Rusia, o las que se van a producir en mayo entre Irán, China y Rusia, en Irán en mayo del 2024, en el Golfo de Omán. Pero en paralelo ha habido otras maniobras aéreas, por ejemplo, sobrevolando lo que era la zona limítrofe a Corea del Sur y Japón, las maniobras Vostok ya terrestres,
y unas reuniones de alto nivel, como he dicho antes, a partir de septiembre del 2022 se inician unas reuniones de alto nivel tras esa reunión en Samarcanda entre Xi Jinping y Putin. Al día siguiente se reúne Nikolai Patrushev, que dirige el Consejo de Seguridad de la Federación Rusa, con Yang Jiechi, que había sido ministro de Exteriores, pero actualmente es el director del Comité Central de la Oficina de Asuntos Exteriores, y acuerdan incrementar el comercio en terreno militar por el 25%. Progresivamente hay una videoconferencia entre Xi Jinping y Putin el 30 de diciembre de este mismo año, centrada en la cooperación militar. Después el ministro de Defensa chino, Li Shangfu, visita a Putin para de nuevo tratar únicamente el terreno de la cooperación militar, y se acuerda nueva transferencia de tecnología avanzada rusa a China y la gestación de nuevos grupos de cooperación en el terreno del desarrollo tecnológico armamentístico. Todo esto en un contexto en el que Rusia, insisto, ha ocupado un país y se mantiene una guerra, tiene un mensaje bastante relevante, muy simbólico, de apoyo al mantenimiento de Rusia como una gran potencia que no va a colapsar en su, ni en, bueno, en alguna medida en el contexto de Ucrania, pero sobre todo en su rol internacional. Ese es el mensaje que pretende dar China ante su socio. Otra cosa es lo que luego ocurra. En el terreno de la gobernanza global, bueno, voy a tratar primero la cuestión de Eurasia, que creo que también es bastante interesante y que de alguna manera, por eso digo que otra cosa es lo que luego ocurra, porque en Eurasia lo que hemos visto en el último año y medio, 2 años, es un cambio claramente del posicionamiento de Rusia en cuanto a capacidades de mantener su rol de principal potencia en el terreno político y sobre todo también de seguridad. Un mes antes de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, Rusia, en el marco de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, lo más parecido en el ámbito postsoviético a lo que es la OTAN, pero con muchísimos menos estados, y de hecho pues, incluso una minoría de estados dentro de las repúblicas soviéticas, pero por ejemplo con gran presencia en Asia Central, Rusia había liderado una misión para restablecer el orden a nivel interno, con lo cual ya, pues bueno, era algo que no encajaba muy bien en lo que eran los objetivos de esa organización, ¿no? Orientada más bien a eh, frenar amenazas exteriores, en Kazajstán. Fue una misión, de hecho, en términos operativos militares bastante exitosa, y de alguna manera hizo ver que tenía bastante vigencia la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva. Ocurre que en el siguiente periodo, ya con la guerra abierta, Rusia ha dado signos de flaqueza tanto en Asia Central como en el Cáucaso, y con socios también de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva. En el conflicto entre Kirguistán y Tayikistán, en el que digamos que se esperaba que hubiera tenido un rol estabilizador, pues no tuvo ningún rol, y esto pues lo sufrieron sobre todo los kirguizos. Y en el Cáucaso, en el conflicto por el Nagorno-Karabaj, ante la avanzada de Azerbaiyán, no siendo capaz de defender o de tener una mayor presencia estabilizadora y temprana a Armenia, ¿no? Hasta el punto que en la reunión de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva en noviembre del 2022, las quejas armenias, que ya no han parado hasta ahora, han sido bastante contundentes y con un tipo de narrativas que no estamos acostumbrados a escuchar, de desafío y de, por así decirlo de manera suave, afear el abandono es percibido por parte de Rusia a la hora de defender a sus socios, ¿no? También ha quedado limitada su participación en el liderazgo, incluso en terrenos simbólicos. No voy aquí ahora a hacer en fin, un análisis, digamos, de lo que fueron todas esas reuniones, pero en Samarcanda, pero digamos que fue un antes y un después en cómo era recibido Putin en ese tipo de cumbres de la Organización para la Cooperación de Shanghái. Y a raíz de ese contexto de debilidad, de incapacidad de Rusia para mantener la estabilidad en Cáucaso y Asia Central, hay que también situar una reunión, una cumbre que sucede en la primavera del 2023 en Xi'an,
en lo que podríamos decir, pues bueno, es una mini organización de cooperación de Shanghái entre China y los 5 estados centroasiáticos, y que por primera vez eh, se reúnen un mandatario chino con los 5 mandatarios de el Asia Central postsoviética sin la presencia del mandatario ruso. Con lo cual ya podemos decir que es un claro mensaje de que algo está cambiando. Hasta entonces, en Eurasia, China, en esa vocación de tratar de igual a igual, de respetar la identidad de gran potencia de la Federación Rusa, había tenido un rol claramente de liderazgo en el terreno económico y sobre todo de posicionamiento también tanto de los principios doctrinales de los procesos de integración y del contenido material en definitiva de cómo se iba produciendo esa integración económica en Eurasia, ¿no? Fortaleciendo lo que es la iniciativa de la Franja y la Ruta frente a lo que es la Unión Económica Eurasiática de Rusia, pero al mismo tiempo cedía ese espacio de liderazgo político y de seguridad a Rusia. A día de hoy vemos que ya está dando pasos para un posicionamiento mayor. Esto que claramente también refleja esa creciente asimetría de poder. Insisto que frente a lo que algunos académicos pues, habían previsto ya en décadas atrás, no quiere decir que vaya a haber una ruptura de relaciones entre Rusia y China, porque puede haber sencillamente una transición de poder también en Asia Central, de alguna manera bueno, pues, reconocida por su propia fatiga por parte de Rusia, y tratando de que eso no conduzca a una escalada de tensión con China, en la que a día de hoy nada tendría que ganar en Rusia por sus propias necesidades, ¿no? En el terreno de la gobernanza, y con esto iría acabando, creo que es uno de los ámbitos más interesantes de estos últimos 2 años, sobre todo en el terreno discursivo, en un terreno de una asertividad normativa por parte de China, y que se puede reflejar, como he comentado anteriormente, en los propios conceptos que inundan las declaraciones bilaterales con Rusia, que también estaba presente en esa declaración de la cumbre de Xi'an con los estados centroasiáticos, donde se podían ver reflejados pues, los conceptos de la iniciativa La Franja de la Ruta, muchos conceptos de la política exterior china, las referencias a las iniciativas globales que han lanzado China desde el año 2021, la iniciativa de desarrollo global en el 21, la iniciativa de la seguridad global en el 22 y en el 23 la iniciativa de la civilización global. Todo ello estaba presente en esas declaraciones, y también en artículos, por ejemplo, como el que Xi Jinping escribió en Rossiyskaya Gazeta durante su visita a Putin, en el que, pues bueno, había de manera muy explícita, se mostraba una voluntad de transformación de las relaciones internacionales y de superación del orden internacional liberal con el liderazgo de Estados Unidos, y la gestación de un nuevo orden bajo el liderazgo chino, ¿no? O sea, claro, es algo muy simbólico el hecho de que el presidente chino escriba esto, el periódico que es considerado, por así decirlo, como la gaceta oficial del gobierno ruso, ¿no? En ese mismo viaje fue aquella declaración que se filtró a la prensa cuando Xi Jinping se despedía de Putin y le comentaba: se están produciendo transformaciones del orden internacional que tardan 100 años, y nosotros, cuando estamos juntos, las estamos liderando. Eh, un ámbito también muy relevante, un evento muy relevante en esta dimensión, en el de la gobernanza global y en esa gestación de una identidad social alternativa al orden liderado por Estados Unidos, es lo que ha ocurrido con los BRICS en agosto del 23. En mi opinión, y aquí probablemente hay diferentes opiniones, creo que de alguna manera las instituciones de los BRICS a nivel material pues no son muy eficientes, no son, mejor dicho, no son muy eficaces. Incluso podemos decir que el Banco de Desarrollo pues, es minúsculo en comparación con el volumen de millones de dólares que tiene China en su propio Banco de Desarrollo, en el Banco Asiático de Desarrollo, y que de alguna manera pues bueno, es un instrumento que sobre todo tiene la capacidad China de utilizar de una manera discursiva, de una manera narrativa, como la gestación de una identidad social alternativa a Occidente, ¿no? Y en ese sentido ha tenido un gran éxito lo que ha ocurrido en agosto del 23, porque de nuevo, insisto en ello,
en un contexto en el que uno de sus principales Estados miembros, Rusia, ha ocupado, invadido y está en mitad de una guerra, violando clarísimamente el derecho internacional público, ha habido una oleada de peticiones para incorporar al grupo de los BRICS, ¿no? Y en particular, pues bueno, ya se han incorporado, creo que finalmente de 18 países. Finalmente la Argentina de Milei se salió una vez que el candidato Milei fue presidente, pero vemos muchísimos tipos diferentes de países además. Podemos ver que algunos sean democracias liberales, como es el caso de Argentina, otros son aliados tradicionales de Estados Unidos, como es Arabia Saudí, son de diferentes regiones: Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Arabia Saudí, etcétera, ¿no? Digamos que dotan de una mayor complejidad al mismo tiempo a la propia organización, pero es un mensaje, es un aldabonazo importante respecto al orden internacional liberal de Estados Unidos. Y bien, voy a concluir con una presentación de escenarios para que reflexionemos en cómo puede evolucionar, ¿no? Sobre todo las relaciones entre Rusia y China, dependiendo del resultado o del devenir de la guerra. Yo creo que hay como dos grandes preguntas que nos podemos hacer. Una es si existe un escenario en el que China modificaría su actual neutralidad. La segunda sería si se puede el resultado o el devenir de la guerra puede modificar esas relaciones. Diríamos que el devenir de la guerra hay tres conjuntos de escenarios. Algunos pueden ser más realistas como otros, pero eso es lo de menos. Digamos que hay un escenario en el que Rusia colapsa, otro escenario en el que Ucrania colapsa y un tercer escenario, en mi opinión, el más probable, en el que más o menos el frente actual de guerra se mantiene. Solamente en el caso de un colapso ruso se pueden dar dos proyecciones, insisto que esto es muy improbable, en el cual se han argumentado que China podría tener una modificación de su participación. El colapso ruso implicaría que China, para no favorecer o no permitir la caída de Rusia en la guerra y las implicaciones a nivel internacional que eso pueda tener, pues se implicaría para sostener a Rusia. Segundo nivel, que Rusia decidiera ante ese colapso con el armamento convencional avanzar hacia un uso de armamento nuclear táctico para frenar la sangría y el colapso de su propio frente. Insisto que estas son suposiciones para tratar de incorporar el conjunto de escenarios posibles, ¿no? Esto es muy improbable que suceda. Y a esta segunda opción le continuaría el propio rechazo de China, porque así ya se ha manifestado. Yo creo que hay que tener en cuenta que hay tres claves para comprender cuál es la motivación de China en hacer cambios en su política respecto al conflicto de Ucrania y las relaciones con Rusia. Y es que, insisto, yo creo que Xi Jinping tiene una clara determinación a no salirse del plan establecido para consolidar las prioridades que antes ya han sido citadas, de considerarse como una potencia económica para consolidar a su vez su soberanía y su progresivo reconocimiento como potencia económica y política a nivel global. No habría un beneficio, claro, de ampliar esa implicación en los escenarios de guerra lejos de China. Es difícil imaginar un escenario en el que finalmente esto conduzca a una posición favorable para China. Y por la propia escalada, ¿no? Que eso tendría lugar. Y también algo que ha beneficiado siempre a las relaciones a China en las relaciones chino-rusas es que una Rusia débil va a asumir que tiene que traspasar más líneas rojas autoimpuestas en sus relaciones. Es decir, apertura de más sectores económicos para las inversiones y los productos chinos, mayor transferencia tecnológica en la cooperación militar, etc. Y hay que tener en cuenta que ocurra lo que ocurra en Ucrania, hay tres elementos que no cambian y que son muy importantes para China. Y es que el desgaste económico beneficia a las relaciones chino-rusas a China, que hay una pervivencia, ocurra lo que ocurra a partir de ahora, de la hostilidad entre Rusia y Occidente, que es un contexto que ha favorecido también a China en sus relaciones con Rusia y que
va a mantenerse un aislamiento de Rusia parcial, independientemente a nivel internacional, independientemente de que gane o pierda en Ucrania o que se modifique cuál es la situación actual de manera sustancial. Digamos que Occidente ahí sí que no va a haber un cambio respecto a su posicionamiento con Rusia, mientras Vladimir Putin siga en el poder, ¿no? Y entonces, en esa dimensión no hay que esperar ningún cambio y es algo que de nuevo beneficia a China para cómo proyectar y cómo, digamos, manejarse en las relaciones con Rusia, entendiendo que además pues, siempre han sido llevadas por la parte china, primero desde una perspectiva estratégica, segundo con bastante autonomía y con pragmatismo. Hasta aquí mi presentación, Enrique. Fantástico, Rubén. Muchas gracias por un valioso análisis y una estructura de ideas. Te lo agradezco mucho. Mira, hay un par de preguntas ya, pero bueno, en mi función de moderador me tomo la libertad en lo que se van acumulando algunas preguntas adicionales. Les recuerdo a los asistentes de que pueden hacer comentarios, sugerencias vía el chat. Tres preguntas breves, porque podrían ser base para una conferencia adicional, ¿no? Rubén, nosotros en la red ALC China y en el Sechimex, y desde una perspectiva latinoamericana, hemos tratado de enfatizar el concepto de nuevas relaciones triangulares en los últimos 10 años y más, ¿no? Es decir, ante la profundísima confrontación entre Estados Unidos y China, bueno, pues cómo reaccionan terceros países de Vietnam a México y España y regiones. La Unión Europea, América Latina, etcétera. Y yo te iría en contra de una cantaleta ahí de la nueva Guerra Fría que por ahí no aporta mucho, ¿no? Me parece que tu estudio, el análisis de, en fin, la relación China-Rusia, pues está explícitamente, constantemente el caso de Estados Unidos, ¿no? Nuevas relaciones triangulares, digo, con toda apertura, ¿te parece esto sensato, un concepto particularmente desde relaciones internacionales, pero también en economía que pudiera utilizarse? Y de nuevo, aguantamos críticas y si esto no tiene sentido, no tiene sentido, ¿no? Una segunda pregunta, Rubén, sería sobre, digo, un caso hipotético, pero no irrelevante para los escenarios que tú construyes, ¿no? Digo, para ser muy claros, a ver, ¿tú te imaginarías la invasión rusa a Ucrania sin el apoyo, la relación estratégica, el bloque entre China y Rusia desde hace varias décadas? No tiene un fin de semana, ¿no? Es decir, durante el siglo XXI hemos tenido gente acá en el ciclo de conferencias de la Embajada de Rusia antes de la invasión, ¿no? Bueno, justamente sobre múltiples ámbitos de la profundización de la relación estratégica. Yo tengo la sospecha, hipótesis, digo, es irrelevante, pero no tanto, de que, claro, sin este bloque, sin este apoyo, Rusia nunca hubiera logrado una invasión a Ucrania si hubiera tenido al mundo, incluyendo a China, en su contra, ¿no? En términos de escenarios no es irrelevante. Y una breve pregunta, Rubén, escucha mucho en fin, reacciones en la Unión Europea, en Francia, Alemania, la OTAN, con respecto a la invasión rusa en Ucrania, poco de España. En España también existe este generalizado miedo, como ha sucedido en Alemania, por ejemplo, en forma muy sustantiva, incrementos del gasto militar, refuncionalización de la OTAN, NATO, etcétera, etcétera. Se escucha poco al respecto. ¿Cuál es el sentir político, social ante la invasión rusa? ¿No? Tres preguntas breves, porque de nuevo
podrías explayarte y no sé si tengas el acceso a las preguntas ahí en el chat, si no yo te apoyo, ¿no? Em, el chat, ahora no lo veo, no lo consigo ver. Perdona, Enrique, el chat. ¿No? Si tú en la parte de abajo de Zoom está dice chatear, ¿no? Y entonces desde las 10:50 Francisco Valderrey, planteas una primera pregunta y ya hay como 10 diversas preguntas. Si no te las leo, si quieres, no sé si Pues quisieras. lo siento, pero no. Ocurre que nosotros en la UNED trabajamos con Teams y el Zoom, aunque siempre ha sido como invitado, ¿no? Y ahora mismo no consigo. Bueno, Quizás no te, un momento, ahora sí. Sí, ahora sí, porque me estaba confundiendo lo que era la propia diapositiva, que si queréis la voy a quitar ya, ¿no? es compartir, sí. Eso Ahí, es. perfecto. Ahora más fácil, más fácil. Bueno, Enrique, voy a tratar primero de responder a estas tres preguntas que son bastante profundas y luego continuaré con el chat. Las relaciones triangulares, lógicamente, son centrales, ¿no? Y de hecho ha habido mucho debate muy intenso cuando llegó Trump al poder, porque había, bueno, pues un temor en Occidente a que pudiera, bueno, más que en Occidente, en Europa había un temor a que Trump pudiera desarrollar un acercamiento a Putin ante la pretensión de, bueno, pues intercambiar, ¿no? Un posicionamiento que para Trump era favorable en lo que él entiende que es el gran conflicto que tiene Estados Unidos por la hegemonía global entre superpotencias, que es con China, ¿no? Y desgajar a un aliado de China como Rusia y acercarse con ello, pues era una ganancia importante, pero al mismo tiempo iba a ser a costa de ciertas concesiones en términos de seguridad en Europa. Y eso, pues, lógicamente, preocupaba sobre todo a la vecindad común de, no solamente a los países como Ucrania, que no forman parte de la OTAN o de la Unión Europea, sino también a los que sí que forman parte, ¿no? Y en el contexto se entendió que podía ser una inversión de lo que había sido el Nixon Goes to Beijing, ¿no? Cuando consiguió Estados Unidos con Nixon el acercamiento a Mao para que finalmente hubiera una pinza entre Estados Unidos y la China de Mao contra la Unión Soviética, ¿no? Algo pues, que en principio era antinatural. Eh, el propio caso de colusión de las autoridades rusas con Trump, que llevó a la fiscalía, y bueno, este caso que todos conocemos, yo creo que maniató a la política exterior respecto a Rusia de Donald Trump. Y eso hay que tenerlo bien presente, Enrique, de cara a una nueva llegada de Trump al poder en noviembre de este año, ¿no? Que ya no estaría maniatado. Digamos, en ese sentido, ese caso se cerró y por lo tanto tendría mayor, creo yo, libertad de acción para cómo proceder en las relaciones con Rusia. Y además ahora hay un conflicto que él ha manifestado en muchísimas ocasiones que resolvería en un día y solamente hay una forma de resolver esto en un día y es conceder a Rusia como mínimo en los territorios que ha conseguido ocupar militarmente desde el 2 de febrero del 2022 y a partir de ahí alguna cosa más como pues, la no entrada en la OTAN de Ucrania y dependiendo de cómo sea el futuro del campo de batalla en estos meses, y estamos en un contexto en que quien está avanzando es Rusia, podría ir a más, ¿no? ¿Qué es lo que pediría Rusia en una hipotética mesa de negociaciones? Por lo tanto, eso por un lado, y también yo considero que era una esperanza vana. Yo creo que Rusia y China han alcanzado tal nivel de desconfianza. Otra cuestión es si merecida o no, yo no estoy hablando de ello. Yo estoy hablando de cuál es la percepción de esta cuestión en China y Rusia hacia Occidente y en particular hacia Estados Unidos, que tienen claro que no van a entrar en esos juegos bueno, pues de retroceder lo andado en la cooperación, en la gestación de una confianza mutua, incluso también, como decía antes, del respeto mutuo
dos estados que tienen una identidad de gran potencia, a cambio de algo que pueda llegar desde Washington, que precisamente Rusia lo que ha tenido ya desde los años 90 es una percepción que, insisto, podríamos debatir si merecida o no, esto es otra cuestión, de haber sido engañada, de haber sido humillada, de no haber sido respetada como una gran potencia por parte de Estados Unidos, ¿no? En cuanto, me ha parecido muy interesante lo que has comentado sobre si Rusia se hubiera atrevido, por así decirlo, a invadir Ucrania en un escenario en el que no existiera China, no existiera una alternativa de poder porque de esto de lo que se trata, a Occidente, ¿no? Mm, no lo, no tengo respuesta a ello. Yo creo que lo que sí que tengo respuesta es que, y creo que es algo que se comenta muy poco, es que China ha sido clave. Es cierto que China ha tenido una neutralidad en lo que respecta al conflicto, a la guerra, pero ha sido clave para frenar el aislamiento de Rusia en el ámbito internacional. Otro posicionamiento de China o de otra China, de una China menos poderosa que hubiera sido posible, pues, de ser más influenciada por parte de Occidente o de Estados Unidos, quizás hubiera arrastrado a su vez a otro posicionamiento de la India, que ha comprado incluso más hidrocarburos bueno, perdón, más petróleo que China, y que ha sido esto clave para mantener la economía rusa en estos 2 años, y otro posicionamiento de otros estados, como he comentado anteriormente, ¿no? El hecho de que Sudáfrica haya hecho maniobras navales, o sea, no cortar el comercio, digamos, de productos alimenticios, sino maniobras navales por lo tanto, en combinación de sus ejércitos con Rusia, es muy significativo. Yo creo que esas cosas sí que no hubieran ocurrido de no haber existido esta China. He de decir que yo creo que a Rusia también le sorprende la capacidad de respuesta que tiene Occidente en las primeras semanas, y quizás eso tampoco lo sopesó bien. O sea, yo pienso que Rusia no sopesó muchas cosas bien eh, en la decisión de invadir Ucrania, ¿no? Y sobre todo en cómo, en qué escala se intenta invadir, y eso es muy evidente porque lo que fue el plan inicial fracasa. Es muy evidente que, por ejemplo, pues, todos los especialistas en guerras y en cuestiones de seguridad, de armamento, dicen que una invasión de tal escala era imposible realizarla con el volumen de efectivos que Rusia lo intenta. De hecho, es que no se intenta hacer eso, se intenta un derrocamiento que iba a ser parsimonioso, fácil, que en 15 días iba a tener un resultado finiquitado. Y esto, en mi opinión, era bastante ingenuo. En mi opinión, yo creo, pero nos lleva a otra conferencia, creo que no se podía dar. Mm, España. España es un país, Enrique, que tiene una política exterior bastante tibia, ¿no? Es muy continuista. Las grandes cuestiones del ámbito internacional a lo que ocurre en la Unión Europea. Máxime a día de hoy, cuando Josep Borrell, el máximo mandatario dentro de la Comisión Europea, el alto representante para la política exterior y de seguridad en la Comisión Europea, es miembro del mismo partido, del Partido Socialista Obrero Español, que nuestro presidente de gobierno, Pedro Sánchez, y que por lo tanto, digamos, tienen cierta continuidad en cuál es el enfoque actual de la Unión Europea, ¿no? Al respecto de lo que ocurre en Ucrania. Y es cierto que a España es algo que, en términos de amenaza de seguridad territorial, le queda lejos, ¿no? Europa Oriental, digamos que las principales amenazas están, en términos de seguridad, al sur de España, no al este, pero también es cierto que España, como decía antes, que China se ha querido proyectar como un socio leal en distintos ámbitos, pues tanto con Rusia, pero también con la Unión Europea. Ocurre algo similar con España, en el sentido de que ha querido proyectarse como un socio leal dentro de la OTAN, también dentro de la Unión Europea, apoyando las medidas, las sanciones, y después ha tenido un posicionamiento desigual en qué es lo que ofrecía Ucrania. España ha sido uno de los países que más refugiados y que más ayuda humanitaria ha destinado a Ucrania, y al mismo tiempo, en términos per cápita, de los que menos apoyo armamentístico ha dotado a Ucrania. Dicho esto,
el posicionamiento general de la sociedad española es muy crítico con Rusia, con la invasión rusa. Es cierto que luego hay bolsas, por así decirlo, ideológicas que matizarían mucho más esto, y también pues, lo que es en el dentro del sistema de partidos. Eh, y otra cosa es el contexto en el que haya que se destine un porcentaje del presupuesto estatal significativamente mayor a un rearme. Esta cuestión, digamos que está encima de la mesa dentro de los ámbitos políticos y académicos, pero yo creo que la sociedad española aún no está en ese momento del debate. También en España es un país, Enrique, en el que se habla muchísimo en términos sociales de política interna, también quizás de los conflictos internacionales, pero no tanto de política exterior española. Bien, voy Está a... bien. Mira, entonces en el chat, si tienes acceso, si no te apoyo, yo te diría desde las 10:50, ¿no? Por parte de un saludo a Francisco Valderrey, hay una primera pregunta, has puesto un grupo de preguntas, no tienes que contestar a todas, ¿no? Tomas las que quisieras, ¿no? Precisamente Francisco Valderrey comenta qué impacto tiene Corea del Norte en la relación sino-rusa. Pues es muy buena pregunta. ¿Qué impacto tiene? Mira, voy a ser sincero, no lo sé. No sé qué impacto tiene. En particular, lo que es en la precisión literaria, ¿no? De la pregunta, no lo sé. Ahora bien, si dijéramos qué impacto tiene Corea del Norte en la guerra, realmente está teniendo un impacto bastante importante como suministrador de artillería a Rusia, bastante importante. Y tiene también pues, una anécdota, ¿no? Que antes he comentado la cuestión conceptual de la alianza, y en particular de la alianza entre China y Rusia. En la denominación de la propia, en 2019, del último acuerdo de esas relaciones, una asociación de coordinación integral, bueno, es algo muy alambicado, pero digamos que esa denominación creo que es Asociación Estratégica de Coordinación Integral entre Rusia y China, es el estadio de relaciones dentro del organigrama de China, de relaciones exteriores, más alto, sin ser el de alianza que únicamente lo tiene con Corea del Norte. Entonces, bueno, podemos decir que son dos países y este estadio únicamente lo tiene Rusia. Digamos que estaría en el estadio justamente inferior al de la Alianza y en exclusiva para Rusia. Digamos que son dos países, por lo tanto, muy importantes para China en sus relaciones exteriores y sobre todo con los que tiene una confianza, aunque sean ciertamente tres países que muy diferentes, ¿no? Entre sí, realmente muy diferentes. Obviamente ninguno pues, alineado con lo que podemos definir como planteamiento liberal, ¿no? De democracia liberal y economía de mercado. Ninguno de los tres alineado en ese nivel, pero muy diferentes. La siguiente pregunta ve a China como la nueva potencia desplazando a un segundo plano a Rusia y cómo afecta a México. Bueno, yo creo que eso ya está. No hay duda, ¿no? Al respecto de que China es la otra gran superpotencia en términos económicos, en mi opinión ya, dentro de lo que es a nivel conceptual, ¿no? Las definiciones en relaciones internacionales al menos, se establece que la superpotencia, a diferencia de la gran potencia, es aquel Estado que es capaz de modificar las normas informales e informales de las relaciones internacionales, ¿no? Yo creo que China sí que está en un posicionamiento que progresivamente en el ámbito económico eso ya está sucediendo y es posible que en el político pueda suceder. Creo que Rusia no está en ese plano y no lo está desde la desintegración de la Unión Soviética. Entonces, creo que no hay duda. ¿Cómo afecta esto a México? No lo sé, ahí creo que Enrique tendrá algo más que decir que yo. Yo no soy un especialista en México, lo que sí que entiendo que me da la impresión que los dirigentes mexicanos cada vez tienen más problemas a la hora de explicarle a Estados Unidos sus relaciones con China
y no tiene ningún problema a la hora de explicarles las relaciones con Rusia. Con lo cual, pues claro, lógicamente China tiene una mayor presencia, tiene una mayor oferta apetecible de relaciones hacia México que la que puede ofrecer Rusia. Luego había un comentario que no es una pregunta. ¿Usted cree que sería posible que Rusia interviniera en apoyo a China si escala? Bueno, es que Rusia no está en condiciones de ampliar mucho sus intervenciones, ¿no? Realmente aquí, además hemos visto mm, que hay, en esa autonomía que yo describo en las relaciones de ambas potencias, creo que China ha dejado bien claro que cada uno se tiene que hacer cargo en términos de seguridad de sus propios frentes, ¿no? Ni China va a esperar que Rusia vaya a apoyarle en Taiwán en términos, insisto, de ir con su ejército, ¿no? Otra cosa es si en un contexto pues, de cooperación armamentística pues puede haber determinados tipos de transferencias que ya se están produciendo por otra parte. Pero no veo al ejército chino en Europa Oriental ni al ejército ruso en Taiwán. De hecho, si me permites, Enrique, en esta visión de qué es lo que dotaría a China de una alianza con Rusia, los chinos en muchas ocasiones tienen en mente lo que fue la Primera Guerra Mundial para, en cierto modo, la segunda, pero más la primera, para Alemania, ¿no? Alemania, una potencia que en sí mismo, tanto en el contexto de la Primera Guerra Mundial y en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, también en Europa, era el mayor ejército del mundo, se alía con otros estados frente a otras coaliciones, ¿no? Con estados que eran, en cierto modo, decadentes a nivel imperial, ¿no? Y que finalmente, con el desarrollo del curso de la guerra, ellos, es decir, Alemania, tiene que hacerse cargo también del frente, de la línea de frente, que en principio, pues en la Primera Guerra Mundial le pertenecía al Imperio Austrohúngaro o a los turcos, y en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, a Italia, ¿no? Entonces, China no ve claramente qué gana con ampliar de alguna manera su ámbito, su espacio ante un potencial conflicto, porque entiende que antes o después se tendría que hacer cargo también de parte de las obligaciones, por así decirlo, de terceros actores. ¿Cuál ha sido el posicionamiento de política exterior de la Unión Europea hacia China después de su acercamiento con Rusia? Bueno, esta es una pregunta muy amplia. Voy a remitirme para no ampliar mucho mi respuesta a lo que ha venido siendo el discurso de Josep Borrell como, insisto, alto representante, vendría a ser el ministro, entre comillas, de la Unión Europea de Asuntos Exteriores, alto representante de política exterior y seguridad de la Comisión. Él, antes de la guerra e incluso durante el contexto del COVID, cuando precisamente hubo una escalada discursiva por parte de Trump y de Pompeo en línea con esa hipótesis de la nueva Guerra Fría, Borrell siempre trataba de diferenciarse de ese posicionamiento, criticar el marco de una nueva Guerra Fría y separar ámbitos en los que se puede cooperar con China, tanto en el ámbito económico-comercial como en el ámbito de los desafíos globales, por ejemplo, pues en África con bastante relevancia, de otros ámbitos en los que eran competidores e incluso rivales en términos sistémicos, ¿no? Como de hecho se estableció en un documento oficial de la Unión Europea. Progresivamente, claro, esto dependiendo de dónde se leyera, pues, para Trump era poco menos que un desplante, para otro tipo de actores, pues era algo que posicionaba a la Unión Europea dentro de Occidente como una entidad que quería mantener relaciones con China y que no quería que esas relaciones cayeran presa de la dinámica de una nueva Guerra Fría. El contexto de guerra y la debilidad intrínseca que tiene Europa en términos de seguridad dura, ¿no?, contra Rusia, y por tanto el contexto de la guerra de Ucrania dificulta la autonomía de la Unión Europea respecto a China. Cuanto mayor sea la conflictividad con Rusia y mayor dependencia haya del caparazón de seguridad que ofrece Estados Unidos, menos autonomía tendrá la Unión Europea, que también hay una fuerte división interna respecto a qué hacer con China en sus relaciones con China.
¿Esta personalización del poder en China afectará o tendrá un impacto en la relación eh, China-Rusia? Mm, no veo por qué debería de tener un impacto. Más personalización que hay en el poder en Rusia, no veo por qué, porque además digamos que Xi Jinping no ha, mm, no ha modificado sustancialmente en términos cualitativos cuál era la dinámica de las relaciones con Rusia. Lo que lo ha modificado es la propia hostilidad de las relaciones entre Rusia y Occidente. Eso es lo que le ha dado. Y digamos que sí que es cierto que China se ha mantenido como un actor pragmático cuando Rusia ha querido vender más. China lo ha aprovechado para negociar a mejores precios. Quiero decir que no ha tenido una voluntad como un asistente, un aliado solidario, ¿no? De dar, digamos, a coste cero a Rusia, ¿no? Ha aprovechado el contexto para comprar más barato, para inundar el mercado ruso de productos chinos, etcétera, etcétera. Y creo que eso entra en consonancia con lo que es la política exterior china y que la clave ahí es entender que Rusia ha aceptado esto, que ha aceptado, se ha adaptado a la asimetría de esas relaciones. La relación entre el creciente, no veo una relación muy directa. Primero, yo creo que el declive de Occidente es un declive relativo. O sea, es un declive el relativo con respecto sobre todo al crecimiento de China, ¿no? Tanto en lo que podemos denominar por bilateralmente con Estados Unidos y luego en el terreno de la Unión Europea, que tiene sus propios problemas y que algunos de ellos no tienen nada que ver ni con China ni con Rusia. Y la relación entre Rusia y China, de hecho, yo siempre digo, ¿no? O sea, sí que es cierto que en un contexto determinado del 2013-2014, las acciones de Rusia le hicieron perder para siempre, por así decirlo, el alma ucraniana o de una gran mayoría del alma ucraniana y eso también era bastante relevante. Ahora lo podría recuperar parte de ello Manu Militari, pero también es cierto que la Unión Europea perdió mucho en ese envite porque pierde las relaciones con Rusia. Y esto a veces en Europa no se acaba de incorporar, ¿no? En la ecuación. Por ejemplo, en Alemania lo hemos visto que luego tiene un coste económico muy grande, ¿no? El haber perdido ese abastecimiento de gas barato sobre el cual se sostenía la principal estrategia económica del país, que es la de mantenerse como un país manufacturero, industrial, exportador. Y se basaba en dos energías, en el gas barato ruso y en las energías renovables al haberse pulido, por decirlo de una manera vulgar, la energía nuclear, ¿no? Mm, Insisto, yo creo que nosotros tenemos nuestras propias dinámicas y yo creo que tanto es así que no ha sido relevante en la problemática de Estados Unidos y en particular de la Unión Europea, que prácticamente son las acciones, las decisiones de la propia Unión Europea la que pone a los brazos de China a Rusia. Muy bien, Rubén, muy enriquecedor tu análisis, ¿no? Muy agradecido. En fin, te imaginarás, pudieran surgir una cantidad de temas adicionales, pero yo te agradezco de nuevo. Ojalá y pudieras enviarme tu PowerPoint y entonces lo subimos para la consulta del video y del documento. Lo trataremos de subir hoy mismo, tiempo de México, no de España. Este, y bueno, que en la mejor disposición de seguir en contacto sobre temas de común interés que creo que nos van a sobrevivir a todos, ¿no? Así es que, no, y no Muchas es gracias. amenaza, sino que Muchas, puro realismo, muchas ¿no? gracias a todos y sí, confirmar que enviaré el texto, no solamente el PowerPoint, sino el texto de la publicación en un Mm. formato que sea, que no me plantee problemas a mí y estará disponible en su página web pues, para el conjunto de los interesados, de los asistentes a la conferencia. Muchas gracias por la invitación, Enrique y Yolanda.
Fantástico. Muchas gracias de nuevo, Rubén. Muy buenas tardes, ¿no? Hasta luego. Chao. Y muchas gracias a los asistentes. Hasta luego.